Fe, nuestro que Redentor vive. Aquí alabamos es al Rey del universo. A Jesucristo es el único Dios. Amén. Amén. Buenas, bienvenidos nuevamente a su canal Rescatados de Dios. Estamos aquí nuevamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, recordándoles que fe, que nuestro Redentor vive. Aquí estamos Orlando y María Magdalena. Aquí venimos nuevamente a traerles un poco de la palabra de Dios, un poco que es mucho, porque es la palabra que edifica, que nos da vida, que nos fortalece, y estamos llamados a eso, a llevar su palabra, a llevar su mensaje para que nos fortalezca en nuestras luchas. Así que mi esposo va a compartirnos la palabra del día de hoy que el Señor nos regaló, el Espíritu Santo. Pero antes de todo vamos a hacer una oración. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Así que allá donde estás tú, cierra los ojitos y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Papá, a esta hora te damos gracias. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, papá, por tus maravillas, por tu creación, por crear este universo tan maravilloso. Gracias, papá, porque el aire que respiramos, las aves del cielo, las plantas, todo es obra de tus manos. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande, maravilloso, un Dios perfecto, que todo lo hizo bien. Gracias por el agua que nos sacia la sed. Gracias por tu amor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos permite respirar. Gracias, papito lindo. Colocamos en tus manos, Espíritu Santo, esta lectura de la palabra. Colocamos en tus manos, papá, este momento, Señor, para que seas tú guiándonos, Espíritu de Dios, para que seas tú hablándonos, Señor, y dándonos ese mensaje, Señor, que nos quieres regalar en el día de hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el versículo que tenemos para hoy que el Señor nos ha dado está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Y dice así la palabra del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y queremos decirte de que muchas veces como seres humanos, y a mí me ha pasado, hemos ido detrás de las añadiduras, de las cosas materiales o de cualquier bendición que podemos experimentar aquí en la tierra. Pero la palabra hoy nos dice de que lo primero que debemos buscar es el reino. Y el mismo Señor sabe que nuestra naturaleza humana es buscar las cosas que necesitamos para subsistir, como el vestido, como los alimentos, y así, etcétera, y etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas, pero lo primero debería ser el reino de Dios. Eso sería el orden establecido para nosotros estar alineados con el cielo. Y esas demás cosas estarían en un segundo plano, pero infortunadamente muchas veces no lo entendemos, y cuando ya pasa el tiempo es que caemos en cuenta de que definitivamente primero debe ser el reino. La invitación hoy es para que ustedes tengan presente de que deben tener primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso en el tiempo de Dios, cada añadidura vendrá bajo el favor del Señor. Muchas veces no solo vamos detrás de las añadiduras, sino que las tenemos, pero no nos sacian el alma, porque solo Dios puede saciarnos el alma, y entonces esas añadiduras que tenemos las podemos disfrutar bajo la bendición del Señor. Y eso es tan importante y tan trascendental, porque como seres humanos ahí es donde tenemos la victoria, que tengamos el reino de Dios y que todo lo que vemos bonito a nuestro alrededor lo podemos disfrutar, y entonces sí le encontramos deleite a las añadiduras, porque nuestro primer deleite estuvo primero en el Señor. Así es. Como nos decía Orlando, el Señor nos invita hoy a que lo demos el primer lugar. Nosotros estamos en un mundo que tiene muchos afanes,
estamos bajo los afanes del mundo, que cómo se hace para pagar las facturas, muchos piensan en el colegio de los niños, la universidad, muchos con los compromisos laborales que tenemos, nos sobrecargamos y de hecho muchos hemos padecido de ansiedad, esa ansiedad que nos produce el querer tener el control de las cosas y no poder hacerlo, esa ansiedad que nos produce todas esas cargas que nos trae el mundo, esa ansiedad nos genera esa angustia, ese insomnio a veces nos genera hasta depresión, nos enferma. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a muchas cosas, al trabajo, a las cuestiones financieras, hasta las mismas bendiciones que Dios nos da. A veces, bueno, ¿cómo hago para pagar el crédito? ¿O cómo hago para esto? ¿O cómo hago para cumplir con tantos compromisos laborales? ¿O cómo hacemos si el salario no alcanza? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dioses, se tienen dioses. A veces para muchos el Dios son los hijos, para otros es el dinero, para otros es el trabajo. Entonces, y nos olvidamos que tenemos un único Dios verdadero y todopoderoso, que a ese lo dejamos a un lado muchas veces y ponemos por encima de Dios cualquier cosa y no nos damos cuenta que Él es el que nos da todo y ahí es cuando nos enfermamos. Por ahí dicen que el estrés es la enfermedad de este siglo y que ahorita se han disparado ansiedades, depresiones y de hecho yo he padecido de ansiedad. ¿Por qué? Por todas las presiones, por los compromisos, que el trabajo, que no cumplo, que las metas, que si llego. Entonces, y eso nos enferma, porque esas preocupaciones se somatizan y nos enfermamos y el cuerpo reclama. Pero el único lugar donde nosotros encontramos paz es en la presencia de Dios. Y por eso Él nos dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia y lo demás te será añadido. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, si nosotros vemos el contexto de esa palabra que nos compartió mi esposa ahorita, que nos regaló el Señor también, nosotros estamos mirando que Jesús le decía antes a las personas, le estaba diciendo antes de decirle eso, ¿por qué te afanas por lo que te has de vestir, lo que te has de colocar? ¿Por qué te afanas por lo que vas a comer? Si cada día tiene su afán, entonces nos está diciendo, no te preocupes, yo te proveo, yo tengo el control de todo, dame el primer lugar a mí, búscame primero a mí, que yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor. Mira, busca primero el reino de Dios y toda su justicia. A veces nosotros vivimos injusticias, somos atropellados, a veces somos injuriados, a veces nos hacen un señalamiento que no es cierto, a veces somos víctimas de cualquier tipo de atropellos o vemos como tantas personas son víctimas de atropellos y pedimos justicia y pedimos que las leyes se pronuncien, los jueces, los magistrados, pero resulta que hay un juez supremo, un juez todopoderoso. Y Él dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Dios, Jesús, es el juez justo. Él es el que está atento a todo. Y nos dice, búscame a mí primero y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué nos dice? Esa carga que tenemos, eso que nos preocupa, esos que nos generan estrés, ansiedad, angustia, vamos a entregárselo a Él. Y sí, el trabajo es importante, la familia es mucho más importante que el trabajo, todas las bendiciones que Dios nos da, sí hay que prestarle atención al cuerpo cuando nos enfermamos, pero el que se merece el primer lugar, el único digno de toda gloria y de toda honra es Él. Y cuando nos colocamos en Él, en sus manos, nuestra familia se va organizando. Las cosas van tomando su rumbo y el Señor nos enseña, nos procesa, pero démosle primer lugar a Él. Él dice, si yo visto a las flores con unos colores hermosos, como lo vemos aquí, que ni Salomón con toda su sabiduría y con todo el poder que tuvo y toda la riqueza se vistió con los colores con los que yo he visto a las flores. O
O sea, ¿por qué dudas de mí? Nos está diciendo el Señor, que por qué dudamos de Él. Si Él vista las flores, ¿por qué a veces nos preocupamos si no tenemos para vestir o no tenemos para comer? ¿O cómo vamos a hacer para comprar ese medicamento costoso que no nos da el EPS? ¿O cómo vamos a hacer para pagar la factura, la hipoteca? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién me defiende a mí cuando son injustos conmigo? Y a veces todos lo queremos hacer desde nuestra fuerza. Vamos a entregarlo a Él. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Él es el que pelea nuestras batallas. Pero nos dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás viene añadido. Cuando uno menos se imagina, y como dice su palabra, está en uno de los salmos, quedate quieto y probad que yo soy Dios. Así es, ¿verdad, mi amor? Está quieto y conoced que yo soy Dios. Dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Está en el salmo, en uno de los salmos, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es estar quieto? Vamos a estar en su presencia, como les dijimos en uno de los videos, buscar su palabra, deleitarnos en la Biblia, decirle, Señor, regálame una palabra, estoy pasando por un momento duro, dame una palabra, dame una promesa a la que yo me pueda aferrar, háblame de cualquier manera, ya sea a través de una prédica, sea a través de un video, si sea en la iglesia, allí en la intimidad de tu casa, toma la Biblia, saboréala, léela, allí en la intimidad. Cierra las puertas de tu cuarto. Cuando Él lo dice, cuando ores, entra a tu habitación y allí en lo secreto, cierra la puerta y en lo secreto. Exacto, tu Padre que nos ve en lo secreto, Él también nos premia. Y también Él nos escucha y en lo público también, lo que nosotros hacemos en la intimidad con Él, ese tiempo que le dedicamos, ese tiempo, eso se va a ver reflejado en nosotros, hasta en nuestro carácter, en nuestra fe, porque a veces queremos tener el control de todo y es cuando nos afanamos, nos enfermamos, porque a mí me ha pasado, y yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes. Nos preocupa qué le pasará a mi familiar que está en esta situación, mira que estamos pasando por estas situaciones, mira cómo está el mundo hoy en día. Entonces nos llenamos de angustia y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todo. Entonces esa intimidad que tenemos con Él, esa intimidad que tenemos con papá se va reflejando en nuestro carácter, Él nos va moldeando. A veces incluso hasta la forma en que respondemos. A veces uno solía ser bastante impulsivo para responder. Uno decía, bueno, si me dicen algo yo no me quedo callado, yo respondo. Pero no, el Espíritu Santo nos enseña también a ser sabios, a ser prudentes, y es un proceso. No es de un día para otro, cuesta, pero el Señor está allí cuando uno se deja moldear. Entonces Él dice, búscame a mí primero. Y bueno, tú dirás, pero es que yo me la paso todo el día en el trabajo, entonces me demoro 1 hora en el bus, en el Transcaribe, en el colectivo, en la buseta, en el taxi, en el metro, en lo que sea, para llegar a mi casa. Bueno, en esa hora que vayas en el transporte, ve orando, ve hablando con Él, busca canciones cristianas que estén, adórale, háblales, papá, yo te entrego esto. Haz del Espíritu Santo tu mejor amigo. Así es. Démosle primer lugar. Mire, antes de pronto, si tenemos cualquier problema de cualquier tipo, antes de hacer las cosas por nuestros medios, de acudir al médico, de acudir al abogado, de acudir al ingeniero, a la inspección de policía, a donde sea, vamos a colocarle esa situación en sus manos. Papá, yo te entrego esta situación. Tú me haces justicia, tú me sanas. Guíame y muéstrame cómo hacer. Y fortaléceme y oriéntame tú, papá. Y Él ahí nos va guiando y nosotros hacemos lo que es humanamente posible en sus manos y Él nos guía, porque Él es nuestro Padre. Y siempre pidámosle una palabra.
puedes ir anotando en una libretica estas palabras que estamos compartiendo en el canal y las repites. Nosotros las promesas que papá nos da las tenemos anotadas en una libreta, y cuando tenemos esos desiertos, esos momentos difíciles, duros, nosotros las leemos. Él nos dice: lean las promesas que le he hecho, recuerden las promesas que le he hecho, y leemos las promesas, leemos la palabra, oramos, nos fortalecemos en Él, en su palabra, y Él es el que nos mantiene en pie. Entonces la invitación es que lo busquemos primero a Él. A Él se le da el primer lugar, y de hecho está en uno de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces Él es el que se merece el primer lugar. Y lo demás viene por añadidura. A veces nos levantamos corriendo y no oramos cuando nos levantamos, porque hay que hacer el desayuno, porque hay que correr, porque hay que trabajar, por miles de cosas más. Pero resulta que cuando tomamos el tiempo para orar, todo fluye y vienen problemas y el Señor está en control de todo. Ya. Y no es perder el tiempo, es todo lo contrario, es lo más sagrado, lo más importante, lo más edificante para cualquier persona, dedicarle tiempo al Señor y hacerlo en cualquier momento. Como en las escrituras hablan de Daniel. Daniel, dice la escritura que Daniel oraba 3 veces al día. Iba, se apartaba, lloraba. Si estás en el centro comercial, si estás en el supermercado haciendo la fila y hay una fila extensa, por lo menos a mí me desesperan, y pues en ese momento vamos a orar, cerramos los ojitos, le entregamos: bueno, papá, yo te entrego esta ansiedad, esta angustia. Estás en el banco también haciendo otra fila, esperando. También en ese momento se lo dedicas a Él. En cualquier lugar es el sitio perfecto para estar con Él. Ya la intimidad la haces tú, y es una conexión directa con nuestro Señor. Y Él está atento a nosotros. Entonces dice Él: búscame a mí primero, busca mi justicia. La justicia de Él está por encima de la justicia humana. La justicia de Él está por encima de cualquier cosa. Y Él dice: y todo lo demás te será añadido. Entonces, mi amor, allí vamos a terminar alabándole al Señor, y recuerda que Él sea lo primero para ti. Bueno es Dios, tu presencia está aquí, tú eres primero Dios para nosotros aquí, tú eres santo, tú eres digno, tú eres primero en nosotros. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, Él es Señor de la creación. Él es bueno, Él es santo, Él está allá contigo, con nosotros. Él está siempre aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. Recuerda que Él siempre sea primero en ti y en mí. Amén. Amén. Y recuerda, Fue nuestro Redentor vive. Nos vemos en un próximo video y que Dios les bendiga. Chao. Chao.